de Seguridad Pública hubiera producido los instrumentos de evaluación que certificaran desde el propio sistema qué instituciones policiales debían seguir funcionando y cuáles no. Si ese Sistema Nacional de Seguridad Pública produjera ese tipo de instrumentos, no estaríamos buscando reformar la Constitución. No le estaríamos quitando aún más los poderes al municipio. No sería esa la pregunta. La pregunta sería cuál es el mejor instrumento de estándares creado por el Sistema Nacional para evaluar las policías que deben funcionar. Pero, señores, el Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene una particularidad. Todos sus acuerdos han sido unánimes. Uno podría decir, pues qué impresionante capacidad de operación política. Yo no lo veo así. Yo lo que creo es que en el Consejo no hay disenso, no hay deliberación y en consecuencia no hay contraste de argumentos. Yo lo que creo es que gobernadores en muchos momentos firman iniciativas que ni siquiera conocen en el propio Consejo. Y parte de ellas tienen que ver con los instrumentos que no han podido madurar en el sistema de desarrollo policial para el país. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos un problema de atribuciones o tenemos un problema de operación política que no permite que el sistema diseñado hace 20 años le dé al país una policía estandarizada, profesional? Yo creo que tenemos que redirigir nuestro diagnóstico a estudiar un sistema que jamás ha sido auditado. Claro, es cierto, los informes de fiscalización de la cuenta pública nos dan elementos muy importantes respecto al sistema, pero no suficientes. El sistema en sí mismo no construye una discusión respecto a su propia eficiencia. Y debo decirlo, me parece que el Poder Legislativo tampoco lo hace. El Poder Legislativo, hasta donde yo alcanzo a ver, y corríjanme si me equivoco, nunca ha metido en un problema al Sistema Nacional de Seguridad Pública, diciéndole, dame por favor cuentas a partir de la enorme cantidad de recursos que se han destinado al sistema. El sistema es una maquinaria impresionante de distribución de recursos, sí, y es una maquinaria impresionante de celebración de acuerdos. Pero el sistema no incentiva la competencia para la madurez institucional de la policía. No incentiva la competencia. Eso es lo que yo creo observando a una enorme cantidad de municipios y estados que están permanentemente bajo el asedio de los cambios políticos y en donde los procesos de maduración institucional se ven una y otra vez interrumpidos. No solo en municipios, también en los estados. Termino con una anécdota, senador, y estoy a sus órdenes. Un municipio se adelantó a todos los demás hace muchos años en la evaluación a través de un grupo de expertos externos, en la evaluación de los más importantes indicadores de seguridad, objetivos y subjetivos, durante los 3 años que fue este trienio. Le estoy hablando del municipio de Naucalpan. Naucalpan fue sometido año con año en ese trienio a evaluaciones técnicas hechas por expertos de la UAM, de la UNAM. Hicieron un trabajo extraordinario en Naucalpan, que incluyó, entre otras cosas, un proyecto policial de cercanía, de proximidad con la gente, pequeñito pero que empezó a aprender. Lo que hizo el siguiente gobierno del mismo partido fue desmontar lo logrado. Se desmontó completamente la estructura de los logros que ese municipio había, incluso habíamos llevado ya al foro internacional estos logros municipales. Entonces, mi pregunta es, si enfrentamos una incapacidad política de procesar la creación de incentivos de maduración institucional y ante los costos lo que hacemos es centralizar, o si lo que enfrentamos es un problema de diseño legal. O tenemos un problema de diseño político, o tenemos de operación política, o tenemos un problema de diseño legal. Yo creo que esa pregunta debe ocuparnos, esas preguntas deben ocuparnos. En caso de que se apruebe esta iniciativa,
reitero también esta propuesta del Instituto para la Seguridad y la Democracia, debiera instalarse en los estados un esquema especializado de supervisión externa de la policía. Una anécdota. Un esquema externo de supervisión policial, pues algunos de ustedes han de pensar, ¿para qué molestamos a la policía, no? ¿Para qué la molestamos con esquemas externos de control? Déjenme contarles lo que está pasando en Nueva York en este momento. Eric Garner, hombre de raza negra, murió a manos de un policía en Nueva York, a manos de varios policías de Nueva York en julio del año pasado. ¿Alguno habrá visto las escenas? El hombre fue sometido a través de una técnica de estrangulamiento, cae al suelo, lo someten 4, porque era un hombre muy grande, lo someten 4, 11 veces avisa que no puede respirar y y lo declaran muerto en el hospital 1 hora después. Nueva York. Nueva York en materia policial es el sueño para muchos países. Ha tenido reformas extraordinariamente eficientes, eficaces. Es una policía que ha crecido en la confianza, pero que mantiene 3 o 4 problemitas que son de corte estructural y que no ha podido superar. De cada 10 detenciones que hace la policía de Nueva York para revisar esta atribución que tiene la policía en Estados Unidos, de cada 10 detenciones, 8 o un poco más las hace sobre población latina, personas de raza negra o personas de origen asiático. Segundo, regresando al caso que les contaba, el estrangulamiento que se observa en el video llevó, por supuesto, que se abriera un proceso penal, lo que es la antesala de un proceso penal en el sistema jurídico norteamericano, y el gran jurado declaró que no había responsabilidad. El gran jurado no acusó. Uno pensaría que ahí terminaron las cosas. Resulta que el recién creado inspector general de la Policía de Nueva York, que es un órgano de supervisión externa, acaba de publicar hace menos de 2 semanas su primer informe, y ese informe documenta 10 casos de estrangulamiento de la Policía de Nueva York. La Policía de Nueva York ya tiene sistema de control interno, ya tiene una junta de revisión, que es un órgano de control externo, y ahora tendrá ahora funciona un segundo piso de control para la Policía de Nueva York. Y en este reporte el inspector avisa que revisará si el estrangulamiento es una práctica sistemática de la Policía de Nueva York. Estamos hablando de una de las policías que se dice que es de las mejores o la mejor del mundo para algunos. Si en ese tipo de instituciones hoy el conocimiento avanzado recomienda esquemas internos y externos de supervisión, imaginemos la tarea que tenemos nosotros frente al tipo de instituciones policiales que operan en este país. La responsabilidad de la reconstrucción de las políticas de seguridad y de la policía está primero en los actores políticos. ¿Lo vamos a seguir diciendo? Las policías son un producto político y también son una expresión social, pero la forma como hoy están y la forma como esas políticas hoy están son fundamentalmente un producto político. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ernesto López Portillo por esta clara exposición con la posición de INCIDE hacia un modelo mixto y además con supervisión externa. Ojalá para próximas plenarias, coordinador, podamos irlo invitando ahora para que nos explique más sobre la teoría de la aversión a la complejidad, que creo que puede ser algo muy útil. Está abierto el ponente para preguntas y comentarios. El senador Mario Delgado. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por tu exposición brillante, como siempre. Y
de algún lado, no sé de dónde, sacamos esta idea de que algunos destinos del gasto público no debían ser evaluados. Yo creo que un gran aprendizaje que tenemos es el trabajo, toda la evolución de la política social que ocurrió por otros motivos, cómo llevarnos el aumento del gasto social, llevarnos a cada vez peores resultados, pues llevó a que se hiciera el Coneval. Y yo creo que el Coneval ahora pues es un instrumento, es una institución muy útil, que nos da mucha información y ha permitido reorientar la política pública en materia de combate a la pobreza para hacerla más eficaz. Las condiciones macroeconómicas son difíciles que las combata la política social, pero digamos que sí hay un avance en la efectividad de esta. Y si vemos en los últimos años, uno de los principales problemas es la seguridad. Con estos crecientes montos de presupuesto, no hay evaluación. Sin embargo, son recursos públicos destinados a un fin público, lo cual no debería haber ninguna distinción en evaluar sus resultados. Y nos daríamos cuenta que en tema de resultados, pues estamos en dos pistas completamente distintas, la ciudadanía y la autoridad, en la forma de interpretar qué son resultados. Si vemos los reportes de seguridad pública, pues son detenidos, son kilos de droga confiscada, son la detención de los… Pero en el tema de que la gente se sienta más segura, pues no hay ningún resultado. ¿Qué tú verías viable que pudieran ampliarse las facultades del Coneval para que pudiera hacer la evaluación de la política de seguridad o hacer una institución con las características parecidas al Coneval para realizar la evaluación de las políticas de seguridad pública? Sí, directo. Sí, me parece muy interesante, senador Delgado. Yo lo veo viable y creo que incluso puede ser más transitable en un acuerdo político de lo que parece. Y le voy a decir por qué. Porque desde aquel evento en 2011 con la UNAM, en el que presentamos aquel documento de política de Estado, hubo algunas voces que apuntaban, no tanto como usted lo plantea ahora, sino como un modelo, como un referente para la evaluación de las políticas en seguridad. Entonces, recojo la idea y apoyaríamos con toda decisión la elaboración de alguna propuesta que empodere al Coneval o que genere alguna instancia similar para la evaluación de las políticas de seguridad. En todo caso, el ángulo que usted pone en el centro, que es más gastos sin evaluación, me parece que sí está en el centro de muchas de las discusiones que hoy habría que tener, aunque se tengan que tomar 20 decisiones urgentes porque hay 40 iniciativas. Es decir, hay algún momento en el que el Estado mexicano tiene que poner un alto y decir, no puedo seguir actuando en función de contingencias y reaccionando ante una pradera que se me incendia, poniéndole más y más y más dinero. Yo quisiera que hubieran visto, por ejemplo, a los nicaragüenses, a los peruanos en un evento en donde el INEGI mostraba sus encuestas y los recursos en sus encuestas, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, representantes del sistema, compartían también los recursos que este país tiene para la seguridad. Y pongo el énfasis en el ejemplo de Nicaragua, porque Nicaragua, un país sin recursos, tiene hoy una de las policías más confiables de la región. No tienen recursos para la reforma que han hecho. Lo que han hecho es un modelo de proximidad policial sin dinero, con una historia que aprovecharon de participación social y de reivindicación de múltiples luchas sociales, y que colocó a la policía como un servicio social, en esa más pura versión de la policía
en una reinserción social de la policía, de donde jamás debió ser sacada. Entonces, mi respuesta es que celebro esa idea y que ojalá podamos ayudar hacia su promoción. Muchas gracias. El senador Alejandro Encinas. Ya tiene. Ah, no. ¿Lo pediste? Bueno, ahí está. Yo quiero abusar de tu presencia, más aún después de haberte escuchado en las audiencias del Senado y con esta participación, porque estamos prácticamente a días de empezar a discutir o que el PRI pretenda ya iniciar la discusión de un dictamen. Y creo que hay temas a los cuales tú te has referido de manera muy puntual y quizá con cierta opinión, aunque ya avanzaste en lo de la policía dual. Yo dividiría en tres conceptos los temas centrales que en materia de seguridad va a querer impulsar el Ejecutivo del decálogo de Peña Nieto. El primero, esta confusión que existe entre mando único y policía única, porque de todas las intervenciones que escuchamos en las audiencias, cada gobernador entendía el mando único de distinta manera. Unos decían mando único y policía estatal única. Otros decían mando único y policía estatal con el nombramiento de las policías municipales por parte del responsable de las policías municipales por parte del mando único, del mando estatal. Y estuvo tu planteamiento respecto a este modelo dual, el modelo mixto, en donde puede hacerse una tipología de municipios entre aquellos que tienen las capacidades y el desarrollo institucional para asumir la responsabilidad y quienes no. Yo agregaba un tercer criterio en esta tipología, que se refiere a las comunidades originarias que tienen sus propios esquemas de seguridad, porque ahí se genera un conjunto de contradicciones brutales, porque en el caso de mando único y policía estatal única, nosotros preguntábamos, entonces la policía estatal va a asumir las funciones que emita la autoridad municipal o el ayuntamiento en el bando de policía y buen gobierno. ¿Se va a encargar la policía estatal de la aplicación del vano, de atender las faltas administrativas, las violaciones al uso del suelo, el tránsito y la vialidad, el ordenamiento del comercio en vía pública en los municipios? ¿O se va a dotar de facultades al municipio en algunos aspectos? Y por supuesto, el tema central fue la información que incluso ya se dio a conocer de que finalmente pues el problema no radica en las policías municipales, sino en la ausencia o inexistencia de las policías municipales. En primer lugar, porque en todos los municipios de usos y costumbres no hay. En segundo lugar, porque en la inmensa mayoría de los municipios o no hay policía o tienen menos de 15 o 10 elementos, y donde se concentra el problema, pues es en algunas regiones específicas del país. Pero ahí surge esta tesis que quieren imponer en la discusión, tratando de rescatar el modelo italiano, en donde decían que el objeto es desmantelar la pretensión del control que tiene de la delincuencia organizada en el control del territorio, que en el momento en que la delincuencia organizada llega a asumir el control del territorio, no solamente interviene en la mediación de la autoridad con la sociedad, sino interviene en todos los aspectos, asume la economía, asume la interlocución social, asume muchos aspectos. Yo le decía al representante italiano, el abismo entre los municipios mexicanos y los italianos es enorme, simplemente aquí los municipios del país apenas reciben el 4% del presupuesto total, mientras en Italia hay municipios con una mayor fortaleza. Entonces, este sería el primer tema ligado a la definición muy puntual de los mando único, policía única y esta idea de diferenciación para establecer qué criterios de diferenciación o qué tipología de municipios hacer para que consideremos capacidad para asumir las responsabilidades, aquellos que no la tienen y
la peculiaridad en los pueblos indígenas y las comunidades originarias, porque no me imagino a una policía estatal única interviniendo en la montaña de Guerrero con las policías comunitarias o los caracoles zapatistas en Chiapas. La otra tiene que ver con los cambios del modelo federalista. Y esta tentación centralista, creo que esto tenemos a coincidir, donde se pretende dotar de mayores facultades al Ejecutivo Federal, desmembrando facultades de los gobiernos locales y los municipios. El primero, obviamente, es al eliminar la facultad de seguridad pública de los municipios, implica la reforma del artículo 115 para que esta ya no sea una facultad de la autoridad municipal y la asuma el Estado directamente. Pero hay otras más graves. Una de ellas es la facultad que quiere arrogarse la Federación para poder disolver a los ayuntamientos, que sí, que esta es una atribución que tienen los congresos locales, o incluso dicen asumir total o parcialmente las funciones en los municipios que corresponden a la autoridad municipal. Yo pitorreaba diciendo, yo no quiero ver al ejército haciendo la recolección de la basura o a la Policía Federal Preventiva encargándose del alumbrado público o la distribución del agua en un municipio, porque esto es un asunto donde ya incluso la autoridad federal nombraría un comisionado sin intervención de la población local, municipal, ni del Congreso. Y el caso extremo, pues es esta lógica de la ley contra la penetración de la delincuencia organizada en la autoridad municipal, como si no hubiera tenido intromisión en otros órdenes de gobierno. Y la verdad es que ahí no solamente es una discusión de cuáles son los criterios donde se va a establecer que existe la presunción, los indicios, en donde efectivamente hay una penetración de la delincuencia organizada en el ámbito municipal o de otras autoridades. Más, el representante de la Procuraduría fue incapaz tuvo un lapsus a decir, tenemos intervenidos ahorita 13 municipios en Guerreros en los que no tenemos confianza en la autoridad. No es un asunto de confianza. Tú tienes que acreditar legal y jurídicamente la presunta comisión de un delito. No puedes decir si yo no tengo confianza en la autoridad. Y esto lo vinculo con lo que decías, el problema entonces no está en el municipio, sino en la Procuraduría General de la República o en las Procuradurías de los estados, que tendrían que intervenir no ante presunciones o indicios, sino resultados de investigaciones. Y hubo una pregunta que no me contestaron. ¿No bastaría no solo que las procuradurías intervinieran en todos los casos, sino eliminar un asunto elemental, el fuero del que gozamos las autoridades y los representantes populares? Porque si tú no tienes el fuero, aunque en algunos casos se hacen las detenciones, como acaba de suceder en Chiapas con este presidente municipal secuestrador, pues no necesitas ni intervenir el ayuntamiento, ni hacer la declaración de desaparición de la autoridad municipal, sino ejecutas la orden judicial y ya la estructura establecida en los gobiernos locales opera para la sustitución, nombramiento de un consejo municipal o convocar a nuevas elecciones. Yo creo que son los tres temas que sería muy bueno que pudiéramos tener mucha claridad, porque es lo que vamos a discutir de inmediato en estos temas que quieren vincular con la facultad. Eso va ligado a la iniciativa de Peña Nieto para dotar al Congreso de la facultad de legislar respecto a la injerencia de la delincuencia organizada en el ámbito municipal. Gracias, senador. Quisiera precisar nuestra postura a partir de la primera reflexión en las confusiones. Es normal la confusión respecto al mando único, porque lo que ha sucedido es que cada estado, cada entidad ha tenido un desarrollo distinto. Y estos desarrollos han tenido que ver con diseños normativos o con conflictos políticos entre los actores locales.
Hay alcaldes y gobernadores o alcaldesas y gobernadores que se llevan bien y trabajan juntos y otros que se llevan mal y no trabajan juntos. Y han estado confrontados desde el momento, en algunos casos han estado confrontados desde que se intentó en el sexenio pasado este modelo. Y otros a los que les va muy bien y se coordinan muy bien a través de firma de acuerdos sin reformas legales de ningún tipo y trabajan juntos. El escenario para nosotros más negativo es que la Constitución le quite la policía al municipio. Tengo que reafirmarlo, confirmarlo. Hay un tema que nos puede llevar a la teoría, pero también a la experiencia internacional, en donde este concepto que trae la iniciativa de prevención no policial nos lleva a un terreno en donde es posible imaginar la prevención del delito desvinculada de la operación policial. Uno puede aceptar que hay muchas tareas de prevención que no son de la policía, sí, eso es cierto. Lo que parece muy complicado es fragmentar. Pensar que en dos niveles de gobierno distinto se puede converger en la construcción de políticas de prevención que alcancen a ser coherentes, unos con policía y otros sin policía. Eso me cuesta de veras muchísimo trabajo, nunca lo he visto, no he visto suceder que una autoridad asista. Sí he visto municipios que pueden usar o no el poder policial, como los municipios en Colombia, en donde el alcalde tiene poder para utilizar a la policía, pero decide cuándo lo va a usar.